Ahí está. Ahí me escuchan. Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Buenísimo. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, se ve ¿Se ve la perfecto. diapositiva? Sí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la recuperación de esta patología, de la anomalía total del retorno venoso pulmonar. Antes, como es una recuperación relativamente corta la clase, les queríamos dejar algún pantallazo muy por arriba de lo que es el monitoreo de los pacientes que están en la terapia de recuperación cardiovascular y también las terapias intensivas y neonatales. Así que les vamos a dar primero un pantallazo sobre estas cuestiones y después sí damos en sí la recuperación de la patología que nos compete el día de hoy. Dame para que acá. Hacer clic sobre el... Ahí está. Bueno, antes que nada, el monitoreo hemodinámico, nosotros necesitamos tener una conducta anticipatoria, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que saber cómo el paciente va a bajar del quirófano, en este caso de la recuperación cardiovascular. No nos vamos a meter puntualmente en la recepción y demás temas que se hablaron anteriormente en las otras clases, pero sí tener este concepto de que nosotros tenemos que estar con una conducta anticipatoria ante el paciente que va a bajar del quirófano, que va a salir del quirófano, y como habíamos dicho también en clases anteriores, la recuperación del paciente cardíaco va a estar dado en el quirófano, ¿sí? Ahí arranca la recuperación del paciente. Entonces, ese concepto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros vamos a hablar de la recuperación del paciente cardíaco, va a haber diferentes puntos que los vamos a ir tocando, pero quiero dejarles este que es para mí el de mayor valor, que es el examen clínico. Nosotros como clínicos tenemos que confiar en nuestro ojo clínico, en nuestra agudeza y poder identificar y evaluar a los pacientes. Por eso, en este caso yo dividí algunos aspectos, ¿sí?, a tener en cuenta, y el primero es la parte neurológica, el aspecto neurológico. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando el paciente baja del quirófano, cómo viene el paciente, qué nivel de conciencia tiene, qué sedación, si está irritable o no, si está despierto o no. Por eso es importante siempre que el paciente baje con el anestesiólogo, que nosotros podamos preguntarle en ese momento qué nivel de sedación tiene, con qué se realizó la sedación, ¿sí? Abajo que dice cardíaco es el aspecto cardíaco, qué inotrópicos usó el anestesiólogo, si usó dopamina, dobutamina, adrenalina, si viene ya con milrinona desde el quirófano, y después y seguir preguntándole conceptos básicos como qué tubo tuvo, qué tubo endotraqueal tiene, qué número, dónde está fijado, cómo está fijado, si tiene alguna vía periférica central, dónde las tiene, del calibre y demás. Entonces, esto es súper importante en la recepción, que es lo que ya habíamos hablado anteriormente. Después vamos a seguir con la parte respiratoria, donde vamos a evaluar la frecuencia respiratoria, la mecánica ventilatoria, la ocultación. Y obviamente hablar con el anestesiólogo para ver qué parámetros usó, qué modalidad usó en el respirador como para hacer la cirugía. Dato importante, acá les remarco, es la hepatomegalia, ¿sí? Esto es muy importante porque nosotros generalmente en todas las cardiopatías tenemos algún grado de hepatomegalia, entonces está bueno evaluarlo previo a la cirugía, cómo está el hígado, posterior a la cirugía, para nosotros ir viendo si esta hepatomegalia va disminuyendo o va aumentando. Entonces esto también nos habla un poco de la evolución del paciente. Ver cómo viene el paciente, si está hidratado, cómo es el ritmo diurético, si está edematizado, que generalmente desde quirófano siempre vienen edematizados los chicos por la cantidad de líquido que se le pasa y demás. Así que también el dato súper importante es tener un peso
que vamos a tener el peso seco antes de la cirugía y el peso a posterior, ¿no? Vamos a evaluar la perfusión periférica, vamos a ver los pulsos, el relleno capilar. Esto nos va a hablar mucho, que es lo que se estuvo un poco machacando en el curso, que está bueno remarcarlo siempre. Nos habla de el bajo gasto cardíaco, los pulsos, el relleno capilar, el flujo urinario. Y también la temperatura, ¿sí? La temperatura a veces es un dato que uno no le llama demasiado la atención, pero sí las enfermeras es uno de los signos vitales que controlan a repetición, y es muy importante tener en cuenta que la temperatura siempre se va a medir de forma periférica, como dice acá, pero también central. Y esto nos habla de la diferencia entre ambas temperaturas, y cuando estos valores aumentan nos habla de que hay una mala perfusión y también es un indicador del bajo gasto cardíaco. Dentro del monitoreo hemodinámico estándar, que es lo clínico que hablamos recién, yo sobremarqué estas tres cosas, que es el electrocardiograma, el laboratorio y la radiografía de tórax. Lo marco porque a veces es muy importante tener un electrocardiograma en el postquirúrgico, ¿sí? Vimos anteriormente que los pacientes que salen de quirófano es de buena práctica realizarle un electrocardiograma para ver cómo es su ritmo de base y ver si a posterior este paciente va a desmejorar o va a tener alguna arritmia, como también es de buena práctica tener antes de la cirugía. Obviamente el ecocardiograma, que va a ser evaluado ni bien sale de quirófano, la temperatura, como hemos dicho recién en la otra diapositiva, la presión arterial invasiva, la presión venosa, la capnografía, un laboratorio donde los parámetros que más vamos a tener en cuenta son el estado ácido-base y el ácido láctico y un coagulograma, ¿sí? Y una radiografía de tórax, donde nosotros vamos a evaluar y vamos a confirmar si el paciente tiene el tubo bien ortotópico, si las vías centrales son permeables, si están bien ubicadas. Un balance de ingresos-egresos con un ritmo diurético y un peso. Dentro de estas tres cosas, lo que yo les marco es que el electrocardiograma, el laboratorio y la radiografía, a nosotros nos empieza a hablar un poco de las tres grandes complicaciones generales que tienen los posquirúrgicos cardíacos, que van a ser tres, que es el sangrado, la arritmia y el bajo gasto. Estas son las tres complicaciones, a grosso modo, que todas las cardiopatías congénitas van a tener. Después hay algunas patologías que se le agrega alguna otra complicación, pero no es en este caso. Bien. Después, bueno, acá como un poquito el electrocardiograma, que nosotros vamos a tener el registro continuo, vamos a establecer el ritmo, la frecuencia, los intervalos, el voltaje entre la onda P, el QRS, la detección temprana de arritmias, ¿sí? Que pongan en peligro al paciente. Esto es lo que decíamos, tener un electro anterior a la complicación en sí. Vamos a tener taquiarritmias, bradiarritmias y ritmos de colapso, ¿sí? Que ya más o menos todos los conocemos, y acá el más, tal vez a destacar, es el JET, que se había hablado en la clase anterior. La temperatura, ya lo hablamos, pero en sí lo que quiero remarcarles es esta diferencia de los 3 grados, ¿sí? Cuando esta diferencia empieza a ser mayor, nos habla de que puede llegar a haber un inicio de un bajo gasto, ¿sí? Y el relleno capilar, que nosotros consideramos al límite 2 segundos, si esto es mayor, también nos puede empezar a indicar el bajo gasto. La tensión arterial invasiva, acá hay algunos valores de referencia, no necesariamente son a rajatabla estos, pero sí está bueno tenerlos como una medida estándar. Y sobre esto puntualmente les quiero hablar de la presión arterial distólica, donde dice mayor de 30 milímetros de mercurio. Esto es importante, ¿sí? Porque las arterias coronarias se irrigan, se llenan de sangre durante la diástole, ¿sí? Entonces, durante la diástole es donde el corazón recibe la sangre arterial rica en oxígeno. La presión mínima
diastólica que necesita el corazón para producirse la irrigación es que tiene que ser mayor a 25 milímetros de mercurio. Entonces, nosotros en el postquirúrgico, si empezamos a ver que esta presión arterial diastólica disminuye de un valor menor a 25, tenemos que levantar las antenas y empezar a prestar atención, porque esto nos puede hablar de que el corazón no está siendo bien irrigado. Seguimos. La presión venosa central. Este es un dato de valor, es un dato más, no es un dato troncal, la verdad que ahora se está empezando a usar cada vez menos. Este es un valor aproximado, depende un poco también de la edad y demás del paciente, pero nos va a hablar de la precarga del ventrículo derecho, ¿sí? Nos va a hablar si el paciente tiene un buen volumen vascular o no. La oximetría de pulso, que ya todos saben cómo funciona, que es un buen indicador de la saturación. El ritmo diurético, que nos informa el volumen minuto, la perfusión renal. Y este ritmo diurético debe ser mayor a 1 mililitro kilo hora, ¿sí? Para que nosotros sepamos y estemos seguros de que ese riñón está recibiendo una buena TA y que está filtrando correctamente. Una RX de tórax, como habíamos visto para ver las playas pulmonares, la silueta cardíaca, la ubicación del tubo endotraqueal y los catéteres. Dentro del laboratorio, como habíamos visto anteriormente, el estado ácido-base, el medio interno, la función renal y el ácido láctico. El ácido láctico, también como habíamos visto en clases anteriores, es un indicador muy bueno de lo que es el bajo gasto, de que el sistema no está recibiendo bien la cantidad de sangre necesaria para funcionar el cuerpo, ¿no? Entonces el ácido láctico es normal hasta los 2.2 milimol-litros, pero lo importante del láctico no es en sí el valor, aunque sí es importante, pero lo más importante es la tendencia, ¿sí? Y quiere decir que esto, a medida que nosotros pasen las horas de la recuperación, nosotros vamos a ir tomando diferentes valores de ácido láctico, y este ácido láctico nos va a ser un parámetro fidedigno a medida que aumente o disminuya, no tanto el valor aislado. Y como para tener también un dato más, los valores absolutos, se me tapa, perdón. El riesgo es mayor cuando empieza a aumentar a 0,75 milimol hora. Eso es que estamos empezando a empeorar con el paciente. Y el peso, que ya todo el mundo conoce, y lo que hablamos anteriormente. Después, dentro de lo que es el monitoreo especializado, la verdad que hay un montón de cosas de monitoreo especializado. No lo vamos a desmenuzar todo, pero sí les voy a decir, les vamos a hablar un poquito de lo que es el catéter en la aurícula izquierda y del NIRS, ¿sí? La curva, la verdad que es muy similar a la de la PVC. Lo normal es que el valor normal es entre 12 y 15 milímetros de mercurio, y expresa la presión telediastólica en el ventrículo izquierdo. Permite medir, valorar la función en el ventrículo izquierdo, la válvula mitral y la sincronía de la aurícula y el ventrículo. Debe usarse en qué pacientes de postquirúrgico, en la disfunción ventrículo izquierdo, en la insuficiencia mitral, la interrupción del arco aórtico, la cirugía de switch arterial, canal AB, la implantación anómala de las coronarias y la anomalía total de retorno venoso. Y como para tener una idea también, en qué momento nosotros vamos a tener la presión de la aurícula izquierda baja, va a ser en la hipovolemia, ¿sí? Y cuándo la vamos a tener alta, en la mala función del ventrículo izquierdo. Por eso nosotros, cuando veamos que el ventrículo no está funcionando bien, la presión de la aurícula izquierda va a empezar a aumentar. La hipervolemia, el taponamiento cardíaco, la insuficiencia mitral, la hipertensión pulmonar y las arritmias, ¿sí? Esas son cuestiones que van a aumentar la presión en la aurícula izquierda. Y después, por último, dentro de lo que es el monitoreo especializado, vamos a hablar un poquito del NIRS. El NIRS en sí calcula el porcentaje de saturación de hemoglobina, ¿sí? Va a evaluar dos tipos de circulaciones, tanto la cerebral como la somática. La cerebral es de alto flujo y alta extracción, y la somática se considera que es a nivel renal,
es de alto flujo y de poca extracción. Acá les muestro dos imágenes de una imagen real, de un esquema, donde vamos a tener el sensor cerebral acá y el sensor somático que va a estar acá atrás, que es este mismo, ¿sí? A nivel renal, cerebral, renal. ¿Cómo funciona en sí el NIRS? Lo que hace es, cuando el paciente entra en bajo gasto cardíaco, el organismo va a optimizar la circulación a los órganos nobles, principalmente al cerebro, ¿sí? Entonces, todo el resto del organismo va a empezar a sufrir una vasoconstricción, optimizando la circulación cerebral. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que en el sensor somático, donde está el riñón, vamos a necesitar, esta circulación somática va a empezar a disminuir, entonces estos 10 a 15 puntos se van a empezar a hacer cada vez más grandes, y esto lo que nos va a hablar es de que el organismo está vasocontrayendo todo el sistema y optimizando la circulación cerebral, ¿sí? Este es el primer indicador que nosotros tenemos de bajo gasto. Esto es importante porque cuando nosotros empezamos a ver en el NIRS que hay una alteración en la pantalla, en los valores, tal vez al paciente lo vamos a ver bien. Va a tener una buena TA, va a tener una buena frecuencia cardíaca, va a tener una buena saturación, el laboratorio va a estar bien, pero el NIRS ya nos empieza a hablar de que el paciente posiblemente ya está empezando a hacer un bajo gasto. Entonces esto nos da mucho tiempo a empezar a tratar al paciente de forma anticipada. Recordá, Boris, que tenés una votación. Ah, sí, ahora, venía. Si querés ponerla. Bueno, ahí está un poquito la pregunta, ¿cuáles de los siguientes signos de bajo gasto cardíaco? Esta Taquicardia, después la hablamos bien. aquilosis, bradicardia, cardiomegalia, alcalosis metabólica, taquicardia, oliguria y acidosis metabólica, bradicardia, oliguria y alcalosis metabólica. Después lo hablamos un poquito mejor a esto en una de las complicaciones. Pero Se bueno, nos pasó una votación que ya dijiste la respuesta, así que igual si querés la hacemos al final, la ah, de dale, complicaciones. dale. Ahí están los Muy resultados. bien. 82% taquicardia, oliguria y acidosis metabólica, Muy bien. que sería la respuesta Esa es la correcta. respuesta. El organismo trabaja más rápido, deja de hacer pis y el paciente empieza con acidosis metabólica por la mala irrigación sistémica. Presentación clínica. Vamos a tener la anomalía total, ahora sí, nos metemos en la patología, es la anomalía total de retorno venoso pulmonar obstructiva. Nada, ya lo habló Jessica, no lo vamos a volver a hablar mucho más, pero sí lo que queremos dejarles es que es una urgencia quirúrgica que debe resolverse dentro de las primeras horas del paciente neonatal. La presentación va a ser en el neonato, en las primeras horas de vida, del nacimiento. El paciente va a tener una cianosis severa, con taquipnea intensa, hipoxemia sostenida y un distrés respiratorio. Va a tener edema pulmonar con rales pulmonares finos y basales. Esto es bien típico de semio, cuando estudiamos medicina, el típico ruido del edema pulmonar. La hipertensión pulmonar con aumento del segundo ruido, el soplo por regurgitación, tricuspidia y ritmo de galope. Y a veces la patomegalia existe y a veces no existe, ¿sí? Eso difiere. Pero a lo que voy es que, sobre todo, siempre vamos a tener que estar atentos en el paciente neonatal que se presenta de esta forma, ¿sí? A diferencia, en contrapartida, tenemos la anomalía total de retorno venoso no obstructiva, que el paciente generalmente va a ser asintomático o con poca sintomatología. La cianosis va a estar presente, pero va a ser una cianosis leve, que tal vez es imperceptible, con una hepatomegalia también leve, tal vez imperceptible el que no la va a buscar. Una historia
de neumonías a repetición, problemas respiratorios. Esto es importante porque el chico se va del rumining o de la neonatología y a posterior empieza a tener neumonías, entonces hay que pensarlo esto. Y una insuficiencia cardíaca crónica variable, ¿qué quiere decir esto? Que el paciente tiene mal progreso de peso, rechazo del alimento, taquipnea, taquicardia, hepatomegalia y neumonías a repetición, ¿sí? Así se va a presentar el paciente, ¿sí? Con el tiempo, no va a ser una expresión tan aguda como en la obstructiva. Y el soplo sistólico eyectivo suave, que a veces es sutil, así que a veces no se escucha tampoco. O hay que ir a buscarlo, como también así la hepatomegalia. Dentro de la anomalía total obstructiva, ¿qué es lo que vamos a tener en la placa? Es una imagen típica, ¿sí? Con edema de pulmón sin cardiomegalia. Esto, para que se lo graben, ¿sí? Lo que había hablado Jessica recién, la doctora Jessica, con edema pulmonar sin cardiomegalia. Eso es re importante, ¿sí? Perdón. Vamos a tener dentro del diagnóstico diferenciales que ya habían sido nombrados, pero es la neumonía neonatal, el derrame pleural bilateral y esta, que es la que más tenemos que tener en cuenta, que es el distrés respiratorio de enfermedad membrana hialina. Acá les pongo 4 placas. Les voy a dar 2 segunditos para que ubiquen cuál es cada una. A su punto no es una evaluación, sino que es para que lo podamos ver. En esta va a ser una enfermedad en membrana hialina, ¿sí? Esto va a ser una neumonía bilateral neonatal. Esta, placa de una anomalía total retorno venoso obstructivo y esta no obstructivo. Cuando las vemos así en comparación, la verdad que hay diferencia. Una la ve y dice, bueno, sí, hay una clara diferencia entre las placas, pero está bueno saber estos diagnósticos diferenciales porque nosotros cuando vemos la placa aislada no es lo mismo que verla así en comparativa. Así que más o menos, para que se graben, estas son las 4 imágenes que podemos llegar a ver y de diagnósticos diferenciales a tener en cuenta. Bueno, el diagnóstico es ecocardio, que va a ser evaluación por cardiología. Y dentro de lo que es el manejo prequirúrgico, vamos a hablar del manejo prequirúrgico y posquirúrgico. Los objetivos van a ser mejorar la oxigenación y el gasto cardíaco del paciente que vemos descompensado, ¿sí? Que vino a la guardia o que está en la neo. Tratar al paciente, tratar de que el paciente pueda llegar a la cirugía lo antes posible. Eso es súper importante porque a veces tal vez estamos en la duda ante el diagnóstico, insistir con la derivación o insistir al cirujano para que lo evalúe y posiblemente lo tenga que meter a quirófano. Y por último, cuando no hay posibilidad de estabilizar al paciente, recurrimos al ECMO, donde obviamente haya este soporte. Dentro del manejo respiratorio vamos a tener el paciente crítico requiere un manejo respiratorio con ARM, ¿sí? Estos pacientes van a requerir un manejo con ARM. Acá puse estrategias en la mecánica ventilatoria, SPIP altas, PIP altos, FiO2 altas y óxido nítrico controvertido. Esto obviamente tomarlo con pinza porque es lo que va a necesitar el paciente, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos es la buena oxigenación de este paciente. Y cuando decimos FiO2 altas, es lo que habíamos hablado anteriormente, ojo, porque la FiO2 incrementa el flujo pulmonar, aumentando este edema pulmonar y encharcando aún más el paciente, y esto nos empeora el cuadro. Entonces, hacerlo con cautela, ¿sí? Utilizar FiO2 en la medida que se necesite, pero de manera un poco artesanal también, a ver hasta dónde realmente es conveniente. El óxido nítrico a veces se sugiere usarlo, pero actuaríamos de la misma forma que una FiO2 alta. Esto produciría un incremento del flujo pulmonar, encharcando más el pulmón y empeorando el paciente. El manejo cardíaco va a ser con inotrópicos. Acá yo puse adrena, nora, se puede usar dopamina en el caso de los neonatos, dopa, dobuta, en pacientes que obviamente lo requieran. Lo que sí es muy importante tener en cuenta estos 2 puntos, que es la carga del volumen y la transfusión de glóbulos rojos, hacerlo con cautela porque son pacientes que no toleran bien
el exceso de líquido, y la prostaglandina no es aconsejable, como recién habíamos hablado, más que nada porque aumenta el flujo pulmonar y esto conlleva a más aumento pulmonar. Entonces vamos a tener FiO2 altas, la prostaglandina, si usamos el óxido nítrico, y son todos puntos que van empeorando este edema pulmonar y nos va empeorando el estado del paciente. Entonces por eso hay que usarlo con cautela o hay que saber tener cuidado con estas prostaglandinas. A veces el concepto como neonatólogos es que ante cualquier cardiopatía sospechada hay que ponerle prostaglandina como para que llegue el paciente a la cirugía. Bueno, cuando sospechamos esta patología puntualmente, evaluemos esto 2 veces antes de colocarlo. Después, dentro del manejo postquirúrgico, les voy a hablar las 2 complicaciones más importantes, el bajo gasto cardíaco y la hipertensión pulmonar. Son las complicaciones más frecuentes y esperadas dentro del postquirúrgico de nuestra patología. ¿Por qué? Porque se produce el bypass cardiopulmonar, porque las estructuras izquierdas son pequeñas, como habíamos visto anteriormente, no reciben gran cantidad de flujo durante el desarrollo fetal, entonces estas cavidades son pequeñas y por eso no toleran bien los líquidos en demasía. Y la obstrucción residual, que esto es posterior a la cirugía, a veces puede quedar alguna obstrucción residual, por eso es importante que inmediatamente en el postquirúrgico se haga una ecografía para evaluar estas posibles obstrucciones residuales. Dentro del manejo postquirúrgico está el bajo gasto, no nos vamos a meter mucho porque la verdad que es una clase aparte de bajo gasto cardíaco, pero sí les quiero dejar los signos y síntomas que tenemos que tener en cuenta de síndrome de bajo gasto cardíaco, que es la taquicardia, la mala perfusión, la oliguria, la acidosis, cardiomegalia y puede haber también derrame pleural. Y para los neonatólogos a veces es difícil llegar al diagnóstico de gasto cardíaco bajo en el neonato, por momentos a veces es difícil. Así que hay que a veces estar atento a estos signos y síntomas. Nada, no vamos a hablar de este tema, tal vez en algún otro encuentro sí, pero bueno, para que tengan un pantallazo de lo que es el bajo gasto. Dentro del manejo postquirúrgico vamos a tener en cuenta la sedación, la analgesia. Esto es importante porque la hipertensión pulmonar va a empeorar con los estímulos externos, entonces el paciente tiene que estar bien sedado, con una buena relajación muscular, al menos durante las primeras 24 o 48 horas de vida. El ARM, en la medida que se pueda, usar PIP para que no se produzcan atelectasia, edema pulmonar. Vamos a utilizar el respirador como una especie de cerclaje para que flujo aumentado lo podamos mantener en su línea, entonces vamos a usar la PIP, volumen tidal más bien altos, entre 8 y 10 mililitros por kilo, y óxido nítrico es el tratamiento de elección en los pacientes con hipertensión pulmonar. El manejo cardiovascular, vamos a tener los inotrópicos. Lo dejo así en blanco porque depende un poco del anestesiólogo, si usa dopamina, dobutamina, adrena, pero sí lo que vamos a tener en cuenta que es súper importante, que es un pilar dentro del tratamiento, es la milrinona, que demostró reducir la presión arterial pulmonar y atenuó el síndrome de bajo gasto en niños, bajo gasto cardíaco en niños. Y la restricción de líquidos con balance negativo los primeros días del postquirúrgico, ¿sí? Lo que les decía anteriormente, es muy importante que haya una buena restricción de líquido y que no nos pasemos con los líquidos, que los usemos con cautela. Y ante la dificultad o no hay mejoramiento del paciente, lo mismo que en el prequirúrgico, recurrir al ECMO mientras esté disponible, ¿no? Y ahora creo que iba a la pregunta de bajo gasto. Y creo que ya está, a ver, permiso. Sí, la pregunta última. Bueno, espero que se haya entendido, no haya dado mucha vuelta.
Bueno, Boris, la verdad es que muy buena la charla, muy completa. Por ahí un poco redundante al principio en las charlas, todo lo que es la recuperación, pero creo que está bueno reiterativo porque mucha gente no sabe de qué se trata la recuperación cardiovascular. Y la realidad yo me anoté un montón de preguntas o de aclaraciones que estaría bueno charlar porque me parece que tiene la anomalía de retorno venoso pulmonar obstructiva bien operada, anda muy bien. Igualmente tiene muchas posibilidades de hacer trastorno en el postquirúrgico y es muy interesante. Entre ellas quería hacer un par de aclaraciones y algunas charlas, y en una quería hacer una pregunta al final a Ramiro. Me las estuve anotando porque a medida que hablaba se me iban ocurriendo cosas. Una es el tema del catéter en aurícula izquierda, que me parece que es rutinario en el caso de anomalía obstructiva, me parece que está bien. En ellas habías hablado de como el paciente puede hacer hipertensión pulmonar en el postquirúrgico. En ese caso, si se hace hipertensión pulmonar, la catéter de la aurícula izquierda sirve porque la presión en la aurícula va a ser baja. Si hace Claro, hiperresistencia pulmonar en el postquirúrgico, no se llena la aurícula izquierda y cae la presión. Como un signo diferente a un ventrículo izquierdo restrictivo por cavidades pequeñas, sería ayuda en el diagnóstico diferencial o frente a una arritmia que también aumentaría, como muy bien lo contaste. Lo que me parece sumamente importante, que como cardiólogo nosotros le prestamos atención, es lo que vos charlas de la presión diastólica como medida, ¿no es cierto? Es importante eso de 25 milímetros de mercurio como presión diastólica, tener en cuenta que cada vez que baja por debajo de 25 podríamos estar produciendo isquemia coronaria, y esto es particularmente importante en la anomalía de retorno venoso y en todas aquellas que tienen presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo elevada, porque en este caso nosotros tendríamos una presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo probablemente más alta por un ventrículo más rígido que le cuesta aceptar volumen. Y como el principal mecanismo también de compensación suele ser la taquicardia, hay que ver que esa taquicardia no sea muy desmedida porque acorta el tiempo diastólico. Con lo cual, en un ventrículo que tiene presión diástole izquierda elevada, muy excesivamente taquicárdico, y si la diastólica está baja, hace isquemia coronaria, y la verdad es que eso perjudica el bajo gasto, y me pareció muy importante de tu aclaración. Tercero, otra de las cosas con las que yo por ahí no concuerdo demasiado fue cuando pusiste las 4 placas. La verdad es que vos como neonatólogo las diferenciás. Para mí, membrana hialina es exactamente igual a anomalía total de retorno venoso obstructivo y no hay forma clínica de diferenciarla. Tal vez la prueba de hiperoxia o la cancha del